clarísima. Entonces, para que pudiera transmitir una determinada información. Sin embargo, en Cataluña, la forma de relacionarse el ilustrador o el artista con el encargo era completamente distinta porque provenía casi siempre de un encargo comercial, es decir, una determinada empresa ni siquiera encargaba, lo que hacía era convocar un concurso. Por ejemplo, quizás el que más suene será el de Anís el Mono, porque fue el primero que se convocó casi al final del siglo XIX. Alrededor del año 1900 es cuando surgen todos estos concursos de ilustración, de carteles en realidad, porque era el ilustrador el que tenía que ensamblar, componer, era el trabajo del diseñador gráfico de ahora, lo que era imagen y texto, ¿no? Entonces, los cigarrillos París, Codorniu, todos estos empresarios, esta burguesía floreciente es la que hace que el cartel se desarrolle de una manera extraordinaria. Son concursos de los que estamos hablando, pues que participaban 500 artistas a lo mejor, ¿no? Y que luego tenían muchísima difusión el fallo de estos concursos en lo que era la prensa del momento. Entonces, ya os digo, vamos a ver más adelante algún ejemplo de cartel comercial, pero en Galicia el planteamiento es distinto por un sistema debido, como podemos imaginar, a la infraestructura industrial de nuestra región en aquel momento y también un poco a la sensibilidad de la burguesía que podía encargarlo. Entonces, los carteles en muchos casos eran meramente informativos y estaban compuestos solamente de texto, ¿no? Entonces, en estas dos imágenes, aunque en el tiempo, pues el primer cartel que veis de Francisco Llorens es de 1909 y este de Rafael Barros me parece que es de 1928, transcurre un tiempo, sí que nos sirve para hablar de dos modalidades de cartel, ¿no? El cartel afrontado desde una perspectiva artística, desde las bellas artes y las técnicas de la pintura, y otro cartel ya afrontado desde el punto de vista de la reproducción, es decir, es un cartel que ya nos está hablando de tintas planas, de una determinada tipografía, de la utilización del fondo y realmente el mensaje quizás nos llega a lo que es el texto de una manera muchísimo más directa. Normalmente en los carteles de fiestas, que sería el ejemplo de vuestra izquierda, lo que hace es anunciar qué es lo que se va a producir, qué acontecimiento va a surgir. En el caso de las fiestas de Santiago, lo que se suele representar es siempre el carácter capital de la religiosidad. Por eso lo normal es que se recurran pues, a representar a un peregrino y, pues, si veis, la mujer lleva un rosario, y lo que aparece siempre la silueta o la representación de la catedral, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, antes hablaron los anteriores conferenciantes de la figura de Camilo Díaz Baliño, que para muchos era quizás más conocido como padre de Isaac Díaz Pardo, ¿no? que como ilustrador o cartelista. Sin embargo, como trabajaba para el Ayuntamiento de Santiago, realizó una importante labor en la ejecución de carteles, ¿no? Como os dije, he puesto las imágenes un poco para relacionar, no de forma aislada, ¿no? Entonces, este cartel, que en realidad es un boceto para promocionar la ciudad de La Coruña, vemos elementos recogidos del Art Nouveau. Entonces, yo creo que Díaz Baliño es interesante en relación con el tema de los otros conferenciantes, porque lo que hace es utilizar técnicas pictóricas o de los movimientos, de las corrientes artísticas de su momento, de su época, pero al mismo tiempo tiene un mensaje siempre de la Galicia legendaria, de recuperar las leyendas, las transmisiones orales, y en muchos de sus textos, aunque en este posiblemente no podéis reconocerlo bien, lo que hace es utilizar una tipografía que aparece recogida de los libros miniados, fuentes de tipo románico o incluso gótico que podíamos observar en ese tipo de libros, ¿no? Coruña es la ciudad en Galicia que más utilizó el cartel para anunciarse. Aquí veis un tipo de representación que poco tiene que ver con esa primera imagen que veíamos de Santiago. Lo que se hace es una utilización de las herramientas, de las artes gráficas, muchísimo más acorde al medio, ¿no? Es decir, es algo que llega directamente, que utiliza una gama cromática corta, que tiene mucho que ver con la estampa japonesa,
porque influyó muchísimo. Ya veremos luego algunos cuando hablemos un poco de referentes, ¿no? Pues de cómo también Toulouse-Lautrec lo utilizó en los carteles, porque lo que hace es que el mensaje llega de una manera muy clara. El texto está, como lo ves, perfectamente fusionado, encaja completamente con la imagen, y lo que hace es transmitir esa sensación un poco de lúdica, pero al mismo tiempo dentro de los gustos de su contemporaneidad. Como el caso de Carles Maside, que también os hablaron antes, ¿no? Que también realizó. Pensad que la mayoría de estos artistas, por eso los llamábamos artistas y no ilustradores, muchos habían estado, la mayoría de ellos, emigrados, de jóvenes mucho, como el caso de Federico Rivas, de que hablaremos más adelante, en Buenos Aires, y luego muchos estuvieron pensionados o simplemente viajaron a París, que era en aquel momento pues, donde bullían, si os dais cuenta, las vanguardias, y entonces todas estas experiencias las transportaron a esta experiencia en el cartel, ¿no? Y en su obra pictórica también, ¿no? O sea, aquí podemos ver elementos también de la estampa, pero también podemos ver del fauvismo, y en el fondo es casi una abstracción este paisaje, ¿no? Como este caso, es decir, a veces se recurre a un dibujo muchísimo más geométrico, con una gama cromática bastante corta, y donde el mensaje pues está clarísimo, o sea, simplemente son imágenes como de promoción turística, ¿no? Entonces, como os decía, el cartel comercial apenas tuvo desarrollo en Galicia, y cuando me puse a preparar esta presentación realmente es tan complicado conseguir imágenes de carteles comerciales, porque si tenéis en cuenta que el cartel está realizado en un material muy delicado, porque es el papel, que estuvo totalmente infravalorado hasta hace muy poco, sobre todo en una sociedad como la nuestra, porque en otros ámbitos pues sí que se favoreció lo que era el coleccionismo, ¿no? Incluso desde algunas publicaciones lo que se hacía era incluir estos pósters al final de la publicación para fomentar lo que ya hacían otras publicaciones en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Entonces he podido encontrar pues, de Camilo Díaz Baliño para los autocares de Castromil, o por ejemplo esta de Federico Rivas, que tiene una estética como más germánica. Luego lo compararemos, ¿no? con otro tipo de ilustraciones que ha hecho con un carácter muchísimo más amable, más decorativo, para las termas de Cuntis. Sin embargo, existe un caso de relación de encargo entre una empresa, una industria, como es la industria de las conservas Masó, en Bueu, y Federico Rivas, que sí que es interesante, porque realmente ellos se vieron en la necesidad, posiblemente también por el origen catalán, de la familia, etcétera, de colocar sus productos en mercados que no eran de aquí, no eran mercados ni nacionales ni regionales, sino que querían colocar sus productos en otros países. Entonces, en esas publicidades, en esos anuncios que realiza Rivas para Masó, es evidente que el mercado al que va dirigido, porque aparece tanto en francés como en inglés el texto. Entonces, como Cristina me insistió mucho en que os relacionara, que vierais muchas imágenes, ya sé que no son gallegos, pero yo creo que verlo todo desde aquí dentro, sin un poco de visión de qué estaba pasando en aquel momento, de cuáles podían ser los referentes, y aunque esto es muy escueto, como a veces buscaréis información, o os llegará información sobre alguno de estos ilustradores, artistas de los que estamos hablando. Por ejemplo, vais a oír que Máximo Rivas, perdón, ay, he quedado en blanco, luego seguimos, pues que hay una influencia muy marcada de Steinlen, etcétera. Pues ahora lo que quiero es un poco que tengáis en mente qué es lo que estaba ocurriendo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en cuanto al cartelismo, ¿no? Dicen que el primer cartel, o el inventor del cartel comercial, aunque es un poco, todas estas cosas del primero dan un poco de miedo, sería Cheret con sus mujeres reclamo, ¿no? O sea, el identificar, el vender un producto siempre asociado a una mujer, ¿no? Que es la que presenta el producto, pues sería quizás la primera idea del cartelismo comercial que tenemos, aunque viene de mucho más atrás, ¿no? Pero luego siempre es un referente Toulouse-Lautrec,
con la influencia tan clara de la estampa japonesa, de los grandes planos de color, el contraste fondo-figura, y cómo supo hacer de la litografía, de una técnica de reproducción en aquel momento revolucionaria que permitía imprimir a bajo coste en grandes superficies de papel, pues un medio acorde a este estilo, ¿no? Sin embargo, Steinlen, normalmente hablamos de él como un ilustrador que combina perfectamente imagen, fondo, también con una impronta japonesa muy marcada. Fijaos en la forma que tienen, en cómo firman, ¿no?, sus carteles, que parece un monograma completamente oriental, ¿no? Y se le describe siempre como con un carácter un tanto expresionista, que en Máximo Ramos, que ahora me sale, pues es bastante patente en algunas de sus ilustraciones, ¿no? Pero otras influencias, que en el caso de Camilo Díaz Baliño y algunos otros artistas gallegos yo creo que son evidentes, sería el expresionismo de Bonnard, por ejemplo, pero también aquellos elementos que recogen de las arts and crafts, ¿no?, pues de Morris, de Ruskin, como hablaban antes, ¿no?, los otros conferenciantes, es decir, la utilización del texto como en esta especie de paneles, ese sentido del dibujo que también tiene mucho que ver con la estampa japonesa y que veremos también en Berley, que también influye en muchos de estos artistas. Yo no sé si sabéis lo que es el Arts and Crafts, si os han hablado antes los chicos de lo que buscaban, ¿no? O sea, cuál era la intención, ¿no? Es decir, que lo que Arts and Crafts pretendían era hacer que todos esos productos manufacturados que salían de las fábricas durante la Revolución Industrial tuvieran una impronta de calidad y de belleza. Entonces, esto se aplica a todos los elementos de la vida cotidiana, desde los tejidos, el papel estampado, la decoración, pero también los objetos para el hogar, vajillas, etcétera, ¿no? Pero en el papel de las artes gráficas tuvieron un papel también realmente trascendental, ¿no?, el desarrollo de tipografías, etcétera, ¿no? Este es un cartelista alemán que quizás Holbein no es de los súper conocidos porque escapa mucho de la estética quizás más identificable de este momento, que sería la del cartel objeto. No sé si tenéis presente, son esos carteles alemanes que identifican el nombre con el producto, únicamente con el producto que publicitan. Por ejemplo, pues si es un anuncio de coche, aparece el coche y aparece el nombre de la marca, no hay más. O sea, el único texto que aparece, por eso se llaman cartel objeto, es el nombre de la marca que quieren patrocinar, porque piensan que ese es el mensaje más directo. Entonces, son unos carteles muy interesantes, realmente sí que son un grito, porque la comunicación con el espectador, consumidor, es directísima. Pero Holbein me parece que para vosotros puede resultar muy interesante, ¿no?, porque este ilustrador era de Múnich, que tenía una empresa, una industria textil muy potente, y los cronistas de la época dicen que caminar por las calles con estos carteles gigantes de Holbein en los muros, pues que era un espectáculo, ¿no? Es muy interesante cómo trabaja el tema de las texturas. Federico Rivas lo utilizará muchísimo en algunas de sus obras. Y cómo utiliza el fondo figura, porque si os fijáis, esto en realidad no tiene fondo, es decir, lo que estamos viendo son las rayas y el fondo es el fondo del papel o la tinta plana que se ha utilizado para el fondo, ¿no? Entonces, a la hora de realizar vuestros proyectos, etcétera, me parece que puede ser interesante el considerar solamente técnicas, texturas planas, ¿no? Bueno, y como os dije que la cabra tira al monte, entonces lo que me gustaría después de este barrido rapidísimo, ¿no?, de los carteles, de por qué un tipo de cartel y no otro, porque he elegido algunos ilustradores, algunos artistas gallegos, o sea, no hemos hablado de muchos de los que os han hablado antes y de muchos otros que hay, ¿no? Porque realmente me parece que si lo hacemos esto en el ámbito de la moda, tendríamos que hablar de la edad de oro de la ilustración, ¿no? No solamente en Galicia, sino en el ámbito nacional e internacional también, ¿no?, que tiene esa motivación que antes expliqué. Por una parte, esto fue posible
porque había una burguesía que necesitaba estar informada, porque había las técnicas de reproducción que podían facilitar esta proliferación enorme de revistas, y es entonces cuando realmente surge la figura del ilustrador como lo conocemos ahora, es decir, a partir de un encargo. Entonces, hay revistas que posiblemente os suenen, como Blanco y Negro, ¿no? O La Esfera, o Nuevo Mundo. Blanco y Negro, cuando empieza a encargar ilustraciones, realmente recurre a los artistas, ¿no? Que eran los que tenían capacidad de realizar ese tipo de imágenes que luego pasaban por un proceso, al principio mediante un grabado, luego por el fotograbado, y que aparecían en página. Este tipo de ilustraciones nunca van a tener un contenido de moda tan alto como en esta época, es decir, como alrededor de 1920-1925. ¿Por qué? Porque es una época en que la moda está en todo. O sea, yo no sé, está en la literatura, está en la decoración, está en la arquitectura. Es decir, si pensáis en Art Deco, fue un movimiento muy ecléctico, que hay gente que incluso piensa que no ocurrió, que es una invención, pero que en realidad lo que hizo es poner en valor todo lo que es, todo lo que consideran que debe ser bello, ¿no? Desde el vestido hasta las piezas de decoración. Es un movimiento histórico también muy interesante porque hace una mirada hacia el pasado, hacia Egipto, hacia Grecia, también tiene que ver con los descubrimientos arqueológicos de este momento, y es muy interesante porque se produce después o contemporáneamente con las vanguardias artísticas. Entonces, lo interesante de este momento es cómo los artistas de una forma absolutamente libre se apropian, ¿no? Los ilustradores, de aquellos elementos de las vanguardias que les interesan o que les sirven para transmitir algo, ¿no? Este es un ejemplo de las 6 revistas que más o menos en esos años pues, se podían encontrar, ¿no? El contenido gráfico, sobre todo en ilustración más que en fotografía, es enorme, ¿no? En algunas, por ejemplo, en el caso de esta revista, que para mí fue una sorpresa cuando la pude ojear, Mujer, es una revista que vivió solamente unos meses, pero todo en ella es absolutamente Deco. Es decir, la tipografía, los anuncios, lo que son los anuncios ilustrados, lo que es la publicidad dentro de la revista, sigue exactamente el mismo estilo, la misma imagen que el resto, o sea, que lo que son las fotografías, es decir, todo está totalmente unido, todo tiene el mismo tono. De estos ilustradores, no me voy a parar, pero bueno, conoceréis a Penagos, seguramente de oídas, las mujeres de Penagos, este Sáenz de Tejada, en su época más Deco, luego veremos alguna imagen en otro estilo completamente diferente, ¿no? Entonces, este es el tipo de imagen, aquellas eran las portadas, y este es el tipo de imagen que nos podíamos encontrar dentro de estas revistas. Entonces, fijaos cómo cada artista se lleva el texto que tenía que ilustrar, que podía ser pues, una parte de una novela o podía ser un ensayo sobre algo que acontecía o algo de su momento, pero cada uno utilizaba el lenguaje plástico y el estilo pues entre personal y entre lo que se movía en aquel momento, ¿no? En este caso, esta sí que es de un gallego, Federico Rivas, que como veremos después pues fue uno de los ilustradores más versátiles, de los que más trabajó en prensa ilustrada, tanto en Galicia como a nivel nacional. Por ejemplo, este de Emilio Ferrer, que luego fue evolucionando, está inspiradísimo en las imágenes de Dryden para la Cassette du Bonton, que veremos más adelante. En Galicia hubo también mucho desarrollo de lo que era prensa ilustrada, alguna de un carácter más especializado, como más dedicado al ensayo o a literatura, pero sí que es verdad que contrataban el trabajo y que impulsaron el trabajo de los artistas e ilustradores, ¿no? Por ejemplo, Vida Gallega, pues sería como uno de estos magazines de los que hemos hablado antes. Fijaos que el tipo de ilustración es un tipo de ilustración mucho más cómica, caricaturesca, que nos puede recordar, aunque no sea el mismo estilo, pues a un Castelao, por ejemplo, o en el caso de Blanco y Negro, a un Salvador o a Sancha, ¿no? Y estas dos imágenes que veis aquí, que son de Maside, fijaos, este extracto, pues es... No sé si es exactamente el mismo que os pusieron antes los chicos, los otros conferenciantes, pero tiene una serie de estas aldeanas
que realmente lo que son los cuadros son una preciosidad también. Nos recuerda un poco en Holbein esa manera de trabajar las texturas tan rica, ¿no? Y de confundir fondo y figura. Entonces, también era muy frecuente la inclusión de viñetas, algunas de tipo más satírico o más irónico, dentro de este tipo de publicaciones. Lo que es una pena es que es muy difícil encontrar. O sea, supongo que empezó en un tipo de estas bibliotecas más especializadas, pero es realmente difícil encontrar estas imágenes. Entonces, ¿por qué se produce? Como os decía, sigo conectando, ¿no? con qué estaba pasando. O sea, ¿por qué se producen ese tipo de imágenes tan ricas? O sea, por una parte hemos hablado por los movimientos artísticos, por las vanguardias, por el fauvismo, cubismo, todos los sismos que estaban sucediendo, incluso el surrealismo, que tuvo mucha repercusión en lo que es la ilustración y también la ilustración de moda, pero también los ballets rusos, ¿no? No sé si os suena la figura de Leon Bakst, ¿no? Que lo que era como el escenógrafo de estos ballets rusos que recorrieron Europa, y allí por donde iban pasando iban transmitiendo esta idea de vestuario y de escenografía, de decorados totalmente suntuosos, con una riqueza de color enorme, de tratamiento también con un color muy rico y con unos tejidos también deslumbrantes, ¿no? Entonces, tanto para la moda, si pensáis por ejemplo en Paul Poiret, ¿no? Tanto para la moda, para los modistas, como para el arte, ilustradores y demás, la repercusión de los ballets rusos fue fundamental, ¿no? Donde se recoge claramente estas influencias es en la Gazette du Bon Ton, que no sé si conocéis, pero dentro de lo que es la ilustración de moda o las imágenes de las revistas, la Gazette du Bon Ton marca un antes y un después, ¿no? en la historia de la moda y de la ilustración, porque por primera vez no son los que transmiten la información de prenda, de moda, de tendencia, no son aquellos artesanos que hacían los grabados de modas, ¿no? Los antecedentes de lo que sería la fotografía de moda, sino que se recurre directamente al artista. Es decir, Lucien Vogel, que era el editor, lo que hace es encargar a gente, a estudiantes recién salidos de la Escuela de Bellas Artes, que aporten ellos la información, cómo ven ellos la moda. Entonces, normalmente lo que están representando son vestidos, trajes, tocados, etcétera, que existían, pero la libertad que se les concede a estos artistas es tal que incluso se les llega a pedir que ellos mismos se conviertan en diseñadores y inventen prenda, ¿no? Entonces, veis que en algunos casos el fauvismo está presente, o también podemos ver rasgos de Chagall y de la estampa japonesa, como este caso de Georges Le Pape, que es clarísima, ¿no? Todo esto aparece luego en la prensa de nuestro país. Muchos de los ilustradores, como os dije, primero estuvieron en Buenos Aires, ¿no? Como estábamos hablando de Seoane, etcétera. Pero también muchísimos, la mayor parte de ellos, estuvieron en París. Entonces, algunos realmente fueron fundamentales, participaron de la Gazette du Bon Ton, como estos dos que no son gallegos, pero que me parece que es muy importante que los conozcáis, porque yo creo que de esta época son los ilustradores de moda españoles fundamentales, que son García Benito y Javier Gogé. Javier Gogé, la pena es que no se conoce tanto como Benito, porque tuvo una vida muy corta, pero digamos pues, que trabajaban para aquí, trabajaban para Vogue, trabajaban para Femina, para las principales cabeceras francesas, ¿no? Pero todo esto lo estaban asimilando Federico Rivas, Máximo Ramos y todos estos ilustradores gallegos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, la influencia de Modigliani, del africanismo, de Picasso, todos estos elementos están ahí presentes. Y lo que también es interesante es ver cómo no solamente lo que representan es la prenda que se lleva, que está de moda, quién es el modisto, ¿no? Por ejemplo, Jean Lambin, en el caso de Benito, sino cuáles son los objetos, incluso el perro, que están de moda. Es decir, cuáles son esos elementos de decoración que en aquel momento, pues todo lo que era el mobiliario de tipo chino, los cactus, o sea, luego hay una serie de elementos recurrentes de objetos que aparecen en muchísimas de estas ilustraciones, las peceras, los almohadones, todo lo que tiene que ver con por primera vez, con lo de hacer un hogar cómodo, agradable,
la idea del boudoir, del estar en casa, en un entorno acogedor, aparece en muchas de estas ilustraciones, ¿no? Dentro de esta prensa ilustrada de la que estábamos hablando, aparecen siempre una serie de artistas gallegos que van saltando de unas publicaciones a otras, pero normalmente los vamos a encontrar en La Esfera, en blanco y negro, y en algunos casos también en Elegancias. Arturo Souto tiene un lenguaje totalmente apartado, podéis pensar, ¿no?, de lo que hemos visto antes de tintas planas, de estampa japonesa, es como más expresionista. También en algunos de sus temas, aunque estos que vemos aquí pues son más amables, pero en algunos pues representa escenas con un cierto toque de crítica social, ¿no? Y recurre mucho a este tipo de aguada, de tonos más neutros, ¿no? Esta sería una portada para blanco y negro. También tiene bastante que ver con el muralismo, ¿no? Nos hace recordar en ocasiones a lo que son los muralistas mexicanos, ¿no? Y las escenas de circo, que son de esas imágenes que aparecen recurrentemente a lo largo de este periodo, es decir, las verbenas, los circos, y luego en un plan más cosmopolita lo que son los cafecantantes, las escenas de tango, los halls de los grandes hoteles, ¿no? Es decir, que como aquella imagen que vimos al principio, estos ilustradores de las primeras décadas del 20 lo que hacen es moverse entre lo castizo, lo costumbrista y al mismo tiempo lo más cosmopolita, lo que les estaba, la información toda que les estaba llegando o que podían conocer de primera mano cuando viajaban a las principales ciudades europeas. Manuel Bujados, a mí personalmente me parece como interesante porque sigue siendo simbolista. Por José Francés y algunos de los críticos de la época, es de los ilustradores más admirados, más reconocidos, ¿no? Tiene un lenguaje totalmente personal, propio, en el que sí que encontramos pues, ese exotismo y también esa sensibilidad hacia los temas también de tipo legendario, ¿no? El simbolismo en estos años todavía está muy presente, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con un montón de portadas que nos hablan del carnaval, de pierrots, de cisnes, de jardines sombríos, donde pueden parecer cosas extrañas o inquietantes, ¿no? Es decir, todos esos temas todavía están presentes en la ilustración. Fijaos también en el trabajo de la representación de lo que son los tejidos, ¿no? de la riqueza y las gamas cromáticas en las que se mueve. Esto también es de Bujados, os lo traje porque José Francés quizás es el autor que más ha escrito sobre los ilustradores y que contribuía desde las páginas de blanco y negro a sacar a la luz a todo el trabajo al trabajo de estos artistas, ¿no? Entonces reconoce a Federico Rivas, a Máximo Ramos, a Bujados, es decir, a muchos de los ilustradores gallegos los sitúa como en la primera línea de la ilustración, bueno, del arte en general en aquellos años. Máximo Ramos es un poco desconcertante dentro del grupo de los ilustradores gallegos porque a la hora de recopilar imágenes estaba un poco incómoda porque no encontraba ninguna que fuera exactamente Máximo Ramos. Es decir, era genial, era un grabador excepcional, pero cambiaba de estilo y de códigos y todo y de colorido con una facilidad enorme. Entonces vais a ver imágenes como estas, pues que tienen más que ver quizás pues con los colores del FOB o los que vimos antes de los vales rusos, de tinta plana, etcétera. Muchas escenas de carnaval, como ya os dije, porque también se convocaban concursos de carteles para los concursos para anunciar los carnavales o las fiestas de carnaval, pero luego tiene unas imágenes absolutamente distintas, ¿no? Estas son portadas que realizo para blanco y negro. Veis que sí, en este caso pues la utilización del color sí que es muy homogénea. El tipo humano también es muy similar, menos en el caso evidente de este de aquí, ¿eh? Y pues eso de tintas planas. Fijaos cómo en muchas ocasiones lo tradicional, lo castizo, y lo veremos luego de una manera más evidente en el caso de Federico Rivas, lo que se hace es un poco idealizarlo, ¿no? Como hacía también Díaz Baliño, es decir, intentar transmitir unos valores pues como de leyenda, de cuento, a estos caracteres populares, ¿no? Y más castizos.
También está presente en su obra el simbolismo, la exuberancia del paisaje, la fuerza de la naturaleza. Y también en esta época convive esta imagen todavía que vemos de una mujer, en este caso no es la Eva moderna que vamos a ver más adelante, pero este personaje sacado también de las novelas del 18, del romanticismo, conviven todo en este periodo. Pero estas imágenes también son imágenes en prensa de Máximo Ramos y sin embargo utiliza un estilo completamente distinto, ¿no? Más hacia la caricatura o al mensaje social. Y esto sería como el mensaje por excelencia. O sea, si vosotros vais a ver ahora el Gran Gatsby, que yo me niego a verla porque me quedo con la original, pero ese tema de repente hemos pasado de ser una nación que nos movíamos en la provincia, en la novena, como decía Bonet, ¿no? Es decir, en las mujeres de la romería, de repente tuvo que ser bestial la introducción de toda el personaje negro, ¿no? O el jazzman es típico en esta época, ¿no? Es decir, tuvo que ser bestial este choque que llegaba tan fuerte de Estados Unidos, del cine y de París o de Berlín, de todas estas influencias, de cómo cambiaba la mujer. Pensad que no es, o sea, tiene importancia el que la mujer aparezca representada aquí fumando, porque hasta ese momento era inconcebible que una mujer fumara o que se le representara fumando, ¿no? Entonces, todos los elementos que aparecen ahí tienen un sentido. Entonces, también la novela, estas novelas semanales, tuvieron muchísima difusión en estas décadas, y por eso también se favoreció la utilización, el empleo de ilustración, ¿no? Bueno, ¿cuántos conocéis a Federico Rivas? Bueno, Federico Rivas era un ilustrador nacido en Vigo, que muy joven emigró a Buenos Aires y también estuvo unos años en París, dejándose empapar por todas estas corrientes de las vanguardias, de la Gazette du Bon Ton, de la que hemos hablado. Y yo creo que, en realidad, si podemos hablar de un ilustrador de estilo de vida identificado con estos años, es Federico Rivas, no solamente a nivel Galicia, sino a nivel nacional, ¿no? La primera imagen que os puse fue muy conocida, esta de aquí, y nos dice mucho de lo que estamos hablando, ¿no? de esta época, de la revolución, del contraste que tuvo que suponer el pasar del coche de caballos al deportivo, ¿no? Y además, fijaos que quien está conduciendo la imagen del deportivo es una mujer. Esta imagen es de Federico Rivas para Blanco y Negro, ¿no? Entonces, Federico Rivas supo trasladar esta imagen de modernidad, de elegancia, de la moda aplicada a todo lo que es decir, más de hablar de moda, lo que estamos hablando es de vivir a la moda, aunque en realidad, si lo pensáis, esto era un enfoque muy idealista o muy naif, ya que muy pocas mujeres o una parte muy reducida de la sociedad realmente vivía en este mundo de jazz, del cóctel, del cabaret dancing, ¿no? Como decía en aquel momento. Es decir, nos está hablando de una sociedad, de una parte de la sociedad que raramente se podría encontrar, y menos desde provincias, ¿no? Federico Rivas ganó en el 18 este cartel, el concurso del cartel que organizaba un baile todos los años el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Entonces, fijaos los elementos que tiene, por una parte, de elementos de caricatura, porque todavía está influenciado también por Castelao, y por otra parte, el uso que hace del color y de las tintas planas, cómo conoce perfectamente la técnica que debe ser utilizada en la ejecución de un cartel. Y esto no va a suceder con Federico Rivas solamente en lo que es el cartelismo, va a suceder en toda su trayectoria. Estuvo siempre muy al día de cuáles eran las técnicas de reproducción, de qué técnica era más innovadora. Trabajó, como veremos más adelante, para la Casa Gall durante décadas. Y Prat Cavallí, que era el diseñador que trabajaba con él mano a mano,
como si fuera el jefe de diseño, y Rivas era el director artístico, ¿no?, de Casa Gal o de Veritas, que era la agencia publicitaria. Siempre comentaba allí que siempre estaba al tanto de cuáles eran las técnicas, las modas, lo que se estaba utilizando en lo que llamaríamos dibujo comercial en aquel momento, lo que llamaríamos hoy en día ilustración. Ya os digo, cuando las primeras imágenes que vemos asociadas a la Casa Gal utiliza a estas mujeres del 18 de las que hablábamos antes, este tipo femenino, Los Ángeles, con ciertos rasgos un poco de caricaturismo todavía, pero poco a poco esos rasgos van desapareciendo y vamos encontrando otro tipo de mujer que sí que podemos asociar más con la mujer de los años 20. Todas estas imágenes que estamos viendo para Casa Gal, él ganó un concurso que, como os dije antes, era muy frecuente que fueran las casas comerciales las que plantearan un concurso a los artistas, y el ganador era el que se encargaba de trabajar para esa campaña o para las revistas en las que iba a aparecer publicitada, ¿no? Fijaos cómo se nota todo lo que hablamos antes de los ballets rusos, del exotismo, del tipo de mujer que plantea que ya no es esa mujer castiza, es una mujer libre, totalmente asociada con algunos periodos, aunque haya incongruencias, donde los elementos decorativos son fundamentales y aparece el producto representado, ¿no?, en lo que es el cartel. Para los contemporáneos, la imagen de la mujer de Rivas era un poco como la mujer de Penagos, o sea, era una mujer completamente moderna, libre, incluso como descarada o un poco ligera de cascos, como dirían en aquel momento, ¿no? O sea, era una auténtica revolución y mucho le debían a las modas, ¿no? O sea, como os dije antes, es decir, este tipo femenino solo era posible gracias a que había habido pues un Pateau, una Chanel, es decir, gente que había permitido que las prendas liberaran a la mujer, y que dejaran de estar constreñidas por la prenda, ¿no? Esta es posterior, o sea, la influencia del cine en estas ilustraciones también es muy evidente, ¿no? Cómo cambian los tipos femeninos. Cuando ves algunas ilustraciones te remiten directamente a alguna actriz en concreto, ¿no? Pero es muy interesante, parece una estampa japonesa en algunos casos, aunque haya ese trabajo de claroscuro en la parte de la botella, cómo está trabajado el tema del color, el recorte y el juego entre fondo y figura, le deben mucho a la estampa y también al cartelismo alemán, ¿no? Federico Rivas es un ecléctico que recoge de todos los movimientos y de los artistas que admira todos aquellos elementos que le interesan y que le pueden ayudar en un momento concreto, ¿no? Incluso llegó a utilizar la fotografía, utiliza el fotomontaje. Entonces, fijaos que incluso nuestros amigos de antes estarían indignados con esta imagen, ¿no? Porque es como decir, bueno, cojo a la gallega de turno, pero la pongo ideal y divina de la muerte. O sea, esta estampa es muy poco realista. O sea, la idealización coge al tipo costumbrista, pero lo traslada a su idea de belleza, idea de mujer, ¿no? Es decir, yo nunca he visto una chica así en mi aldea, pero Rivas, digamos, que transforma, ¿no?, y lo convierte, lo hace pasar por su estereotipo de elegancia, ¿no? También lo que hacen los ilustradores en muchos casos es acabar creando un tipo humano, ¿no? Entonces, aquí está presente pues también buena parte de Benito. Fijaos cómo utiliza la utilización del color, pero al mismo tiempo la idea de modernidad que transmite la figura del centro, ¿no?, que parece una figura un poco contemporánea, con esta especie de túnica, ¿no? Esto es una acuarela. Entonces, este tipo de modelos se repite, como veremos en alguna de las ilustraciones. Es como un dibujo bastante geométrico, trabajado con planos de color, pero sigue luego utilizando otro tipo de estereotipos. Este hombre es parecido al que hemos visto anteriormente. Fijaos cómo él se reconocía influenciado por Holbein, cómo utiliza también las texturas. En ocasiones estas texturas son directamente collage, no en este caso, pero en otras ocasiones lo que utiliza es una imagen que realmente corta y una trama y que pega en las ilustraciones.
Estos serían más imágenes de estilo de vida que de moda, porque no están publicitando una marca concreta, pero sí una forma de vivir, ¿no? Lo que decíamos que más que moda es el vivir a la moda, ¿no? Entonces contribuyó mucho a esta idea de lo que algunos críticos denominaron la Eva moderna, ¿no? Fijaos cómo estas dos imágenes de aquí parecen extraídas del cine, ¿no? Directamente. Es decir, el poder de sugestión, de capacidad de vender sueños que tiene en estos años el cine es enorme, ¿no? Tanto a nivel publicitario para vender cualquier producto, como a nivel podrían estar extraídos perfectamente de un texto, de una parte de una novela que se reproduce en las páginas de las revistas. Me estoy alargando mucho, ¿no? Que no veo. Voy acabando. Dentro de esta prensa, que a mí me sorprendió mucho, me pareció como muy divertida dentro de su ingenuidad, hay un tipo de revistas que se llaman las revistas galantes o revistas psicalípticas, que en realidad son revistas verdes de la época, pero que hoy en día pues tienen mucha gracia, ¿no? Entonces, este tipo de revistas lo que hacen es poner a la mujer en un papel un poco lamentable, pero en la época de la dictoblanda de Primo de Rivera tuvieron muchísimo desarrollo, desarrollo, porque lo que hacían era ironizar y sobre esa Eva moderna de la que hablábamos antes, extraer solamente pues el lado más frívolo, ¿no? O sea, mujeres muy ligeras de casco, que se iban con cualquiera, si tenía dinero mejor, pero lo que nos podría interesar, por lo menos a vosotros, sería la visión que tienen de la moda, ¿eh? Entonces, los nombres de estas revistas, Flair, Muchas Gracias, Cosquillas, trabajaban con ilustradores como Rivas o como José Picó, que lo que hacen es un retrato exhaustivo de los tejidos, los objetos de moda, los tocados, sombreros, las prendas, los paraguas, es decir, que a la hora de documentarse de cómo era la moda sin que sea a través de la fotografía, a mí me parece que tiene muchísimo valor documental. Fijaos que este de aquí, este dibujo de aquí de Rivas, parece inspirado directamente de las pin-ups americanas, ¿os dais cuenta? Es decir, que la conexión ya no es solamente Europa, en realidad el referente en estos momentos es Estados Unidos, ¿no? Las portadas de las revistas en muchos casos dejan de utilizar ilustración y las actrices norteamericanas son las que se convierten en la portada de la revista. Y es aquí también donde empiezan a ser ellas las que promocionen los productos de cosmética, ¿no? Que en esta época pues tienen un desarrollo espectacular. Entonces, hacia vosotros, dentro de las imágenes que me parecía que os podían interesar, aquellas que sí que plasman la moda de una forma más evidente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hacia la década de los 30 se produce como una especie de traslación de la ilustración de estilo de vida hacia lo que es la descripción del figurín. Entonces, digamos que con la alta costura, el trabajo de los ilustradores, que a lo mejor no eran ilustradores que estaban dedicados exclusivamente a la moda, que trabajaban para cualquier tipo de publicación, fuera textos, novelas, carteles, etcétera, empiezan a trabajar para publicaciones que sí que tienen que ver ya directamente con la moda, ¿no? Como el caso de Roberto de Martínez Baldrich, que veis arriba, o el Sam de Tejada, que es el autor de aquella portada que visteis antes de la revista Elegancias, ¿no? Entonces, lo que me resulta muy interesante es, fijaos cómo es el encuadre, ¿no? O sea, lo arriesgado que es cortando las cabezas, y también el tipo femenino, aunque no están representadas las caras, queda totalmente claro, ¿no? O sea, la importancia aquí del cine, de las actrices como Marlene Dietrich, es fundamental, ¿eh? Y también las escenas, ¿no? Nos dicen mucho las mascotas, cómo está puesta la mesa, nos da muchísima información, no solamente sobre la moda, sino todo lo que la rodea, ¿no? Las actitudes, etcétera. Esta impronta de la moda también la vemos en nuestro paisano, ¿no? en Rivas, es decir, cómo son anuncios para la perfumería, para Casa Gal, pero ves desde 1936 cómo la representación de los tejidos, del atuendo, del tipo humano es como más exhaustiva. O editoriales sobre moda, ¿no? Sombrero grande o sombrero pequeño. Es decir, estos eran artículos de una revista como La Esfera, que era una revista tipo magazine, no era una revista especializada en moda, ¿no? Los textos son geniales, son casi tan buenos como las ilustraciones, ¿no? Y
traslación, ¿no? Cómo se va yendo hacia ese tipo de mujer más americana, más quizás la imagen que tenemos de mujer ya hacia los años 50, años 60, cuando lo que se quiere es vender productos normalmente para el hogar, productos de alimentación. Federico Rivas trabajó mucho para Artiach también, bueno, además de para Codorniu y para muchas otras empresas, ¿no? Ya como el tipo femenino ha cambiado, fijaos, ¿no? Desde la castiza, la simbolista, a la mujer, lo que era la Eva moderna, ahora parece una mujer un poquito más tradicional. También esto tuvo que ver con la guerra civil y cómo cambió el modelo de mujer, ¿no? Después de la guerra civil. Él estuvo emigrado y a su vuelta, hasta el año 52 que murió, siguió trabajando para Veritas, que era la agencia publicitaria que había montado Casagal, ¿no? Y este sería un poco el modelo de Casagal y sería también uno de sus últimos dibujos. Me parece que acabé. Sí. Hablé muy rápido, pero si tenéis cualquier pregunta o queréis saber más de algún artista o si queréis bibliografía, estoy encantada de ayudaros.